Bueno, gente, algo que les había dicho en un video anterior sobre por qué Jesús dijo, te doy gracias, Padre, porque se lo ocultaste a esto a los sabios y entendidos y se lo revelaste a los niños. Si nosotros nos ponemos a pensar a veces un poquito, ustedes saben que todos fuimos niños, ¿no? Todos fuimos niños, algunas veces llevamos un niño adentro, a veces cuando nos divertimos, o a veces nos hacen recordar cosas de nuestra niñez. Y la realidad es esta, ¿no? Yo recuerdo que hasta una cierta edad, no sé si decirle 11, 12 años, capaz que más, según, uno a veces se peleaba con un compañero o con un hermano, ¿no? Y de repente estábamos enojados un rato, ¿no? Un momento, por decirlo así. Pero después al rato estábamos jugando de vuelta con nuestro amigo, nuestro vecino, yo qué sé, nuestro hermano, ¿cómo fue? Lamentablemente eso después cuando somos grandes, ya somos maduros, ya tenemos experiencia de vida, todo eso cambia, ¿no? Y a veces nos enojamos y en nuestro corazón como que empieza a surgir algo del cual muchas veces nos cuesta sacar, ¿no? Nos cuesta limpiar, nos cuesta soltar. Y de tal manera que a veces entre la misma familia pasa, ¿no? Entre la misma familia a veces no perdonamos a nuestro hermano cuando nos hacen algo, nos enojamos, a veces sí, según las circunstancias o según lo que nos hayan hecho, o esto o aquello. Bueno, el Señor dice una palabra que una vez le pregunta a un apóstol, ¿cuántas veces perdonará a mi hermano? Hasta 7 veces le dice, no, sino hasta 70 veces 7. ¿Qué significa eso? Que siempre tenemos que perdonarlo. Porque no es por el hermano, sino por nosotros mismos. Porque lamentablemente a veces en nuestro corazón se junta odio, se junta rencor, se junta amargura, se junta tristeza, eh, bueno, muchas cosas que poco a poco a nosotros interiormente nos va deteriorando, al ser humano nos lo va deteriorando. Y es una de las cosas que es muy difícil, porque vos te lastimás tenés un accidente, yo que sé, te lastimás un brazo, te caes, te lastimaste una rodilla, lo que fuere, eso se cura. ¿No? Por ahí está, si es algo grave, a veces quedan cicatrices, ¿verdad? ¿No? Pero lo que está acá adentro y lo que tenemos acá, eso es muy difícil curar. Es muy difícil curar. O sea, nuestra forma de pensar y lo que sentimos en nuestro corazón. Eso es muy difícil. No es fácil. Y la realidad es esta, gente. Un médico, un psiquiatra o un psicólogo no lo puede curar. Te podrán dar consejos, te podrán dar ejemplos, te podrán por ahí instruir de alguna manera. Pero al final de cuentas, si uno se pone a pensar, este, lamentablemente, y a la prueba está porque hoy hay infinidad de personas que uno conoce que están enfermas, ¿no? Lamentablemente, la famosa depresión que hoy día se le llama, mucha gente que ha caído en eso, bueno, muchas cosas que lamentablemente son reales y nos rodea, que no tiene un familiar o un amigo o un vecino o lo que fuera o un conocido que esté en una situación así. Entonces, cuando el Señor les dice, ¿no?, que te doy gracias porque has escondido esto de los sabios y entendidos y se lo revelaste a los niños, porque en estas cosas de Él, en las cosas del Señor, uno tiene que ser como niño. Y no dice que el niño en sí directamente, ¿no? Sino dice en la Escritura que debemos ser como niño, como niño. No pero sí que específicamente los niños, porque en una taza los mismos niños le dice, no les impidáis dejar que los niños vengan a mí. Pero en eso tiene un mensaje espiritual. Y ahí es cuando él se refiere a los que son como niños. Y ahí es donde yo les dejo a ustedes pensar, piensen ustedes bien cómo es un niño. Observen a un niño, cómo se comporta, lo que hace. Vos a un niño le decís, mirá que está lloviendo afuera. El niño te cree, va y sale. Y después cuando ves que no está lloviendo, es mentira, no está lloviendo nada. ¿Por qué? Porque el niño confía en lo que vos le estás diciendo.
tiene maldad. El niño no cree, o sea, que lo que le está diciendo es mentira, o no sabe, o no entiende que le estás mintiendo. Así debemos ser nosotros en las cosas del Señor. ¿Tá? Porque para poder entender estas cosas, nuestro corazón tiene que estar limpio, tiene que estar sano. ¿Tá? Y una de las principales cosas que también da un ejemplo en la Escritura que dice, da un ejemplo de una persona que le pide a su jefe que lo perdone de una deuda, pero ¿qué pasaba? Esta persona no estaba dispuesta a perdonar a su siervo de una deuda, pero sí pretendía que su señor lo perdonara de la deuda, cuando no estaba dispuesto a perdonar a su siervo de una deuda más chica todavía que la que le debía a su señor. Entonces, y ahí es cuando le dice, ¿no? ¿Cómo tú pretendes que yo te perdone cuando tú no estás dispuesto a perdonar a tu hermano? Otra gran reflexión, interrogante, pregunta que tenemos que pensar. Pero bueno, gente, los dejo por acá, reflexionen, piensen, miren cómo es un niño, cómo se comporta un niño, las cosas que hace un niño. No quiere decir que nosotros vamos a hacer lo que hacen los niños, porque ya somos grandes, somos adultos, somos mayores, sino lo que dice nuestro sentir y nuestro pensar tiene que ser parecido al del niño, para poder entender sus cosas, para que sus cosas no sean reveladas. ¿Tá? Porque lamentablemente los sabios y entendidos, como dicen las escrituras, ¿tá? Y aquellos que se la creen, que se la saben toda, han ideado diferentes religiones en el mundo, del cual hoy muchos las están utilizando para sacar provecho propio, beneficio propio, y se aprovechan de la necesidad de la gente. Y la fundamental y principal de todo que hoy el ser humano tiene en este mundo es la necesidad espiritual. Por eso hoy pasa lo que pasa y está pasando. Y no solamente digo a nivel, vamos a decir, de la clase social, sino también a nivel de clase alta. ¿Tá? Los políticos, los presidentes, ¿tá, gente? Por eso el mundo está hoy como está, porque no quieren hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios, sino quieren hacer las cosas conforme a su propia voluntad. Y lamentablemente eso está destruyendo el mundo y está destruyendo la sociedad. Así que, gente, vamos arriba y estaremos nuevamente con nuevos videos, compartiendo diferentes reflexiones y bueno, y tratando de que de alguna forma entre todos podamos entender y comprender sobre que en lo espiritual, en el terreno espiritual, es importantísimo en nuestra vida para cómo nosotros podamos manifestarnos en el diario vivir con nuestros familiares, con nuestros vecinos, donde andemos, donde estemos, con quien estemos, no interesa. Así que, gente, si Dios quiere, muchísimas gracias y hasta un próximo video.